Gracias, Maricel, y a esta hora de la mañana vamos a conversar con Luis Peirano, ministro de Cultura del Perú, quien ha venido esta mañana a nuestros estudios. Buenos días, señor Peirano. Buenos días, Beto, ¿cómo estás? La primera cosa que creo que sería útil definir para comenzar esta conversación es la cultura, ¿no? Porque ser ministro de Cultura en el Perú implica encargarse de huacas y también de museos y también del rock y también de las corridas de toros y también de la gastronomía. ¿Cuál es el ámbito de su ministerio realmente? Porque si es toda la cultura, no le envidio la tarea. Sí, efectivamente. La tarea es una tarea difícil, porque además el Ministerio de Cultura se creó sumando todos los institutos, los centros, las organizaciones que de alguna manera velaban por el tema de la cultura en general en el Estado. Entonces, el Ministerio tiene poco menos de 2 años y bueno, buena parte de la tarea consiste justamente en organizar ese ministerio y en ver qué cosa es pertinente y qué cosa no, qué instituciones forman parte del ministerio y cuáles no. ¿Podemos tener alguna idea de cuáles sí y Bueno, cuáles sí, no? ¿cuáles son? El ministerio tiene en realidad como 4 áreas, grandes áreas, ¿no? Un área que es básicamente referencial, donde está la Biblioteca Nacional, está el Archivo General de la Nación, está la Academia Mayor de la Lengua Quechua, que son, digamos, instituciones que forman parte del tema de la cultura, obviamente, que tienen cierta autonomía, pero que están vinculadas y dependen del Ministerio de Cultura. Y hay 3 columnas principales. Una que tiene que ver con patrimonio cultural, es decir, todas las huacas, Patrimonio arqueológico. todo el capital y el patrimonio arqueológico. Y otra que tiene que ver con las industrias culturales y las artes. Diferente, donde están todos los, por ejemplo, está El todo cine, el teatro, el ballet. Es un campo amplísimo, claro. ¿no? Y una tercera, que es el Viceministerio de Interculturalidad. ¿Y esto qué es? El Viceministerio de Interculturalidad se preocupa específicamente de 2 grandes secciones. Una que tiene que ver, que es la que nos ha estado ocupando muchísimo, que es la ley de consulta previa y el reglamento que acaba de publicarse. ¿Y eso también es Ministerio de Cultura? Eso es Ministerio de Cultura. Wow. Sí. ¿Y por qué? Bueno, por decisión gubernamental en primer lugar, pero porque la ley, que es una consecuencia de una disposición internacional de la OIT, ¿no? que se preocupa de respetar las culturas y las comunidades indígenas, de tal manera que ellas participen de cualquier tipo de proyecto de desarrollo, opinen y de alguna manera digan su palabra con respecto a cómo les afectan estos proyectos, ¿no? Porque comenzaba con esta variedad digamos, de funciones o de tareas que tienen ustedes, porque hace poco estuve en Machu Picchu y para subir al Huayna Picchu uno paga un boletito, ¿no es cierto?, que dice Ministerio de Cultura. Y luego cuando uno va al concierto del Requiem de Mozart, que estuvo fantástico, dicho sea de paso, también la invitación dice Ministerio de Cultura. Entonces uno se pone a pensar qué tal cantidad de cosas tan distintas le han encargado. Sí, así es, así es. Es más, en un principio estaba allí el Instituto de Radio y Televisión Peruana también, que ahora lo tiene de nuevo la PCM, con un comité intersectorial. ¿Y esa es una decisión que obedece digamos, a alivianarle la tarea? De alguna manera sí, porque claro, a alguien le interesaba. No, Canal es curioso, 7. ¿no? Yo lo planteé claramente. El Canal 7, bueno, puede ser un instrumento gubernamental, como puede ser también un instrumento de ciudadanía, de televisión De hecho, pública. usted tuvo un programa en Canal 7, ¿no? Sí, claro que sí, durante 3 años. Sí. ¿Y lo ha tenido que dejar? Bueno, lo dejé hace tiempo ya. Yo estuve solamente 3 años ahí. ¿Y el decanato de la Facultad de Periodismo? El decanato de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, que tiene 5 especialidades. Ciencias y Artes de la Comunicación. Sí. Nosotros escogimos un poco... ¿Lo tiene todavía? No, yo no. Ya no, imposible, de ¿no? De ninguna manera. Yo no tengo nada que no sea el ministerio. Bueno. He tenido que dejar ¿Para qué más, el teatro, he tenido que dejar cualquier pertenencia activa en ninguna asociación civil, lo que fuera. Porque habría un conflicto de intereses, ¿no? Claro que sí, ¿no? Yo estuve en el Tribunal de Ética, el Consejo de la Prensa también. Todo esto he tenido que dejarlo porque es muy laborioso, ¿no? Y es un campo muy amplio que supone, pues, cuidar muchos frentes a la vez. Ahora, deben haber sido renuncias seguramente
ingratas, ¿no? Porque estaba haciendo cosas que obviamente le apasiona hacer, el Sí, teatro, por pero- ejemplo. Pero han sido licencias, digamos. Ajá. Yo espero volver, por lo menos al teatro de todas maneras. Pero Sí, sí. cuando acabe esto, Cuando ¿no? acabe esto, sí. Y Antes, puede acabarse todavía en 4 años. bueno, sí podría ser, es parte del compromiso. Yo lo tomo como un servicio, ¿no? Ujú. Es una suerte de obligación. Yo era un poco renuente, pero no, ahora estoy muy embarcado en esto y muy comprometido. Cuando le dijeron va a ser el próximo ministro, o el presidente quiere que sea el próximo ministro de Cultura, ¿cuáles fueron los inconvenientes que le encontró? Bueno, varios inconvenientes. Para empezar, el escaso presupuesto que tiene un Ministerio de Cultura, en general. ¿Tienen un la local, inversión. por ejemplo? ¿Dónde queda el Ministerio de Cultura? Sí, tenemos un local muy ¿Cuál visible. es? Ahora, si vas por la avenida Javier Prado, ¿no es cierto? Ujú. Ahí donde algún tiempo quedó el Ministerio de Pesquería, después quedó el Banco Museo de de la la Nación, Nación. el Museo de la Nación. Sí, claro. Bueno, ahora hay un letrero que dice Ministerio de Cultura. Ah, ¿ahora el Museo de la Nación es el Ministerio de Cultura? Bueno, es que siempre lo fue, en realidad. Desde hace más o menos unos 5 o 6 años, cuando todavía era el Instituto Nacional de Cultura, la Casa de Pilatos, donde funcionaba la Casa de la Cultura que inauguró, digamos, José María Arguedas, y donde estuvieron después José Miguel Oviedo, Marta Hildebrand, etcétera, ya no era suficiente y entonces lo mudaron a lo que después fue el Museo de la Nación. El Cuando Museo de la le- Nación ahora es muy pequeñito. Ah, sí. Sí, y ahora hay una muestra pequeña que queremos conservar allí, pero eso cuando fue la reunión de América Latina y la Unión Europea, se convirtió básicamente en un centro de convenciones. Porque cuando le pregunté a Susana Vaca dónde quedaba, me dijo que todavía no tenían local. Entonces pensé que estaban todavía como de ministerio itinerante. Sí, sí, no, el local del ministerio es ese local, ese edificio brutalité, ¿ah? Ese edificio de Un arquitectura elefante especial. blanco, ¿no? Bueno, no, es de color más bien agreste. ¿verdad? Sí. Un elefante gris, en todo Sí, caso. sí, gris, Bueno, los gris, elefantes sí, son sí, grises. sí, verdad que sí. Sí. Pero la cosa parece ser cuánto le importa, ¿no es cierto?, al presupuesto, al Ministerio de Economía, su cartera, porque de eso depende en buena parte, no todo es plata, pero ayuda, Sí, ¿no? sí. El éxito de su gestión. ¿Cuánto le importa al presidente y cuánto le importa al ministro Castilla la cultura? Bueno, el ministro Castilla y el presidente, ambos son muy sensibles a este tema y muy receptivos. Y de hecho, me están aumentando el exiguo presupuesto, ¿no? Ah, era Hoy día exiguo. mismo de... Ah, sí, claro, claro. Y exiguo por varias razones, incluso porque hay un problema pues, de administración. Cuando uno junta, digamos, muchos pedacitos, hay un cierto desorden. No es fácil gobernar un ministerio que es consecuencia de suma de partecitas, ¿no? Cada una de las cuales tiene una autonomía, una lógica propia, ¿no? No es comparable, digamos, el museo de un departamento específico del país con la lógica de un elenco, por ejemplo, el Ballet Nacional, ¿no es cierto? Que tiene que manejar además unos sueldos decentes, Esperamos. se supone, ¿no? Esperamos. Ahí el Todavía compromiso no se ha logrado. No, yo espero avanzar en eso todo lo que pueda, ¿no? En dignificar la profesión de quien se dedica a la cultura y de quien se dedica al arte, ¿no? Ahora, siempre, y esto no es una cuestión que tenga que ver con una gestión en particular, en el Perú la cultura es el patito feo, ¿no? Talento sobra Sí. en todos los rubros, en el cine, en el teatro, en la literatura, en la música, en la danza, tenemos un montón de talento. Sí. Pero siempre parece que es como un poco la última rueda del coche. Había un grupo Así de teatro incluso que se llamaba Última Rueda, ¿no? Sí, la quinta rueda. O la quinta rueda, claro, que es lo mismo al final. Sí. ¿Qué tendríamos que hacer para que los gobiernos en general entiendan que al final es casi lo principal, porque es el único ministerio que tiene que ver con el espíritu, Así ¿no es, es cierto? así es. Yo, si tuviera que definir un propósito del ministerio, mientras yo esté ahí, es el de lograr que se incorpore en la agenda de desarrollo del país el tema de la cultura. Porque está ausente. Claro, pues, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que no esté en la hoja de ruta, ¿no? Porque evidentemente eso responde pues, a una coyuntura específica, electoral, etcétera, ¿no? Pero en el plan de gobierno tiene que estar. Y de hecho yo le hablo esto al presidente Humala constantemente y yo creo que es muy sensible a este tema, ¿no? Muy sensible. Ahora,
de hecho que en un país que todavía tiene necesidades tan grandes, pensar en exposiciones o pensar en ballet puede parecer una extravagancia, ¿no? Así es, para alguna gente sí. Pero no Sí. lo es. No lo es de ninguna manera. Una cultura, o sea, un país sin cultura y sin una definición cultural en cada uno de estos rubros, es un país sin definición propia, sin nombre propio, sin espíritu propio. Sin rostro. Sin rostro, efectivamente. Y ese es un poco el tema del ministerio ahora, ¿no? Imprimir y poner en cada una de las acciones nuestras un elemento de identidad, ¿no? Ahora, he visto que también han emprendido una campaña contra el racismo. Sí. ¿En qué consiste? Bueno, en realidad celebramos el Día del Racismo, o sea, conmemoramos el Día contra el Celebramos el Día racismo, del Racismo. contra el racismo, el Día contra la discriminación, lo celebró justamente el Viceministerio de Interculturalidad. Y yo estuve ahí, me sorprendió el interés y confirmamos, es decir, nuestro país tiene ahí una dolencia. Tenemos muchos campos en los cuales la discriminación es obvia y una suerte de racismo, a veces velado, a veces más claro, es presente. De modo que nuestro trabajo consiste en eso, en reconocer que nuestro país tiene culturas diferentes, razas diferentes, y que no hay motivo de discriminación y que hay derechos para todos. Y esa es un poco la campaña que tiene el ministerio, ¿no? Cuando Mario Vargas Llosa, amigo suyo, ganó el premio Nobel, muchos pensamos que ese sería el pretexto para, por ejemplo, emprender una gran campaña de lectura en un país que tristemente tiene el récord de ser el último de los países en lo que a lectura se refiere en América Latina. Sí. Acaba de publicarse este ranking esta semana en Bogotá y bueno, y es una pena y es una vergüenza que los peruanos leamos tan poco. Sí. Y sin embargo, hay dentro del Estado algunos ejemplos que podrían reflejar esta crisis. Por ejemplo, detrás de Palacio, en Desamparados, está la Casa de la Literatura Peruana. Yo la visité hace unos días, que es una idea muy linda, ¿no? De rendirle homenaje a nuestros grandes escritores, a Ribeiro. Y hay una biblioteca muy pequeñita en la cual hay que donar libros. Entonces, yo pensaba, ¿por qué, si esto es del Estado y digamos, es parte del patrimonio cultural, por qué tendríamos que donarle un libro cuando se supone que hay un presupuesto y se supone que hay, ¿no es cierto? Pero no se supone nada. En realidad está claro que la Casa de la Literatura es un esfuerzo heroico de los chicos que están ahí trabajando, porque Sí. es obvio, se nota que no hay mayor apoyo. Presupuesto, sí. La Casa de la Literatura es una gran idea, depende del Ministerio de Educación, ¿no? Y como dependió del Ministerio de Educación un proyecto que yo he conocido paulatinamente, que es el proyecto de Promolibro, que es un muy buen proyecto, pero frente al cual hay diferentes concepciones, diferentes maneras de operación. Entonces la literatura es educación, no es cultura. Bueno, ese es el campo, pues ese es el campo secante, ¿no? Ya. Yo lo discuto con la ministra de Educación. Es más, la ministra de Educación me dijo, bueno, si quieres, pasamos la Casa de la Literatura al Ministerio de Cultura, ¿ya? Y usted dijo, no, gracias. No, yo le dije gracias. Yo le dije, sí, bueno, conversemos, pues, en qué términos lo hacemos, ¿no? Tenemos Orquesta Sinfónica Juvenil en el Ministerio de Educación, tenemos una Orquesta Sinfónica Juvenil muy buena en el Ministerio de Cultura y tenemos el proyecto de Juan Diego Flores de Sinfonía por el Perú. Claro. Lo que hemos Pero hecho ¿hay es juntar- presupuesto para 3 sinfónicas? No. Bueno, pues por eso, tenemos presupuestos chiquititos. La fuerza que ha tenido el proyecto que lidera Juan Diego Flores me ha hecho a mí pensar que lo mejor es sumar las tres, ¿de acuerdo? 3 presupuestos pequeñitos. El presupuesto de Sinfonía por el Perú tiene una ayuda de la empresa privada. El concierto que dio Juan Diego Flores ahora con casi 10.000 personas fue para eso, un concierto estupendo, magnífico, y además pensando que el dinero iba a ir a eso, a la educación de los niños y de los jóvenes en el campo musical es fundamental, ¿no? Entonces, estamos sumando esfuerzos y tratando de que en estos casos, por ejemplo, estas áreas secantes como el de la Casa de la Literatura, veamos dónde queda mejor. Y a mí me interesa mucho. Lo que pasa es que, bueno, estoy yendo poco a poco, no puedo ser claro. todo a la vez. Sí, sí. ¿Cuál es su posición respecto a las corridas de toros, ministro? Bueno, a mí me gusta la corrida de toros, gustan? sí. Yo no tengo ningún problema. Yo ¿Es reconozco... cultura? Claro, Es cultura. sí, claro, forma parte de lo que es pues una tradición.
¿no? Que tiene pues algunos elementos dolorosos, un tanto desagradables. Sobre todo para el toro, ¿no? Sí, yo creo que para sí. Y para los que vemos la corrida a veces, donde vemos que no hay las maravillas que sí hay efectivamente muchísimas veces, ¿no? Son tradiciones que yo estoy seguro que van a ir evolucionando. Bueno, Vargas Llosa mismo, que defiende las corridas de toros, dice, bueno, yo entiendo que esto vaya progresivamente desapareciendo, ¿no? Pero mientras tanto, vamos a Hacho. Sí, bueno, ¿no? donde sea. En realidad, Pero, la corrida de toros, ese es un campo controvertido, ¿eh? Yo reconozco sí, que... es controvertido como, bueno, son controvertidas muchas de las manifestaciones culturales de los pueblos. Es Así decir, es. en la sierra hay tradiciones como el jalapato, que cuelgan un pobre pato de cabeza, ¿no? Sí, Y pasan sí. unos jinetes y gana el que le arranca la cabeza, y el Sí, pato sí, está sí, vivo. sí, sí, Entonces, sí, sí, o sea, Qué horror. uno dice es un horror, pero es una fiesta también, entonces Sí. nunca Bueno, nos y hay vamos a poner muchas de acuerdo. manifestaciones de ese tipo, sí. Bueno, las peleas de gallos, por ejemplo. Bueno, hay muchas manifestaciones de este tipo, sí. Pero en todo caso, ¿usted reconocería que ir a toros es una especie de placer masoquista? Porque me ha hablado del dolor que, digamos, reina dentro de del espectáculo. Bueno, en algunos casos sí, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente no conoce, cuando depende, pues. O sea, aquí yo defiendo, sí, efectivamente, el derecho que uno tiene de ir o de no ir, y de opinar a favor o de opinar en contra. Eso es clarísimo, ¿no? Bueno, eso es libertad, ¿no? Eso es libertad, eso es libertad. Ahora, no sé si ha leído, yo no, lo he ojeado, todavía no lo he leído, el último libro de Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, Sí. en el cual Vargas Llosa arremete contra todas las manifestaciones modernas, entre comillas, de cultura. Sí. ¿Está de acuerdo con esta visión? Digamos, da la sensación de que es una visión muy purista, de que Mario quiere que sigamos todos teniendo bibliotecas maravillosas como la suya. Hay gente que ya no necesita libros, que tiene un aparatito que se llama Kindle, ¿no es cierto? Sí. Y que ya nunca más va a comprar un libro. Sí, qué y pena. Es una pena, Sí. y está bien que un escritor se rebele contra eso, pero Sí. también es contradictorio que un liberal como Vargas Llosa se horrorice de los cambios de la modernidad. Sí, pero él es consecuente, ¿no? Yo no comparto pues todas sus ideas, pero él es consecuente con la idea de que él defiende, digamos, lo suyo, su manera de ver la literatura, defiende el libro, por ejemplo, el objeto. Sí, yo también lo defiendo. Yo también lo defiendo, pero digamos... Pero no se opone a que si alguien quiere leer, él dice, esto pasa, desde mi punto de vista, esto es lo que está sucediendo. Se está frivolizando, ¿no es cierto?, la cultura. Se está desmenuzando, se está perdiendo el sentido de la cultura. ¿No será que se está democratizando? Bueno, algunos piensan que sí. Yo tengo amigos que piensan que Internet es no solamente revolucionario en términos tecnológicos y en términos de información y de comunicación, sino que es un campo de democratización y tienen alguna razón. Ahora, yo creo que también hay una mentira ahí. O sea, bueno, pero esto no tiene nada que ver con Vargas Llosa, esto ya es mi punto de vista. Yo creo que también hay formas de discriminación a través del Internet, porque no todos tienen el mismo nivel de acceso. Ah, no, claro. No, ahí también hay elementos ¿Qué discriminatorios. porcentaje del Perú tiene acceso a Internet? Todavía muy poco, ¿no? Y además, los que tienen acceso a Internet, ¿qué recursos tienen para usar Internet? Porque Internet no es una cosa totalmente abierta, necesita un nivel de calificación y un nivel de sofisticación en el manejo para que tenga el mismo nivel. Bueno, yo creo que es sentimientos encontrados frente a las redes sociales y al avance de la tecnología. Tenemos muchos. Por ejemplo, todo el mundo tiene un iPhone o un BlackBerry. Y un iPhone o un BlackBerry tiene un teclado para escribir y una cámara para tomar fotos e incluso para grabar videos, lo cual convierte a cualquier ciudadano de a pie en un periodista en potencia. Así es. Entonces, todos toman fotos, todos te graban, si eres conocido estás fregado, y además todo el mundo escribe, ¿no? Claro. Entonces, ¿esto es bueno? ¿Queremos que todos escriban y todos sean camarógrafos y todos sean escritores? O sea, porque todos tienen el instrumento. Claro. Quiere decir que si venden bisturíes baratos, todos somos cirujanos. Sí. No es así, ¿no? Pero parece que es así, porque ahora todo el mundo opina, escribe, editorializa, Bueno, es que depende, bloguea. pues, o sea, no, es como, todo el mundo puede hacer teatro, todo el mundo es actor, ¿verdad? Pero no todo el mundo puede hacer arte a partir de su condición de actor, ¿no? Todo el mundo puede coger un violín y ponerle el arco. Claro, y restregarlo, las cuerdas. Pero el usarlo apropiadamente requiere pues no solamente una formación, una técnica,
que hace que este instrumento pueda producir las maravillas que produce. Igual sucede, eso es, la tecnología depende pues también está vinculada a tu formación, a tu capacidad de uso. Y eso es, primero talento, también, pero sobre todo estudio, formación, dedicación. No cualquiera puede tocar el violín magistralmente. Tiene que tener talento y tiene que tener mucha dedicación. Igual pasa con la tecnología de la información. Sí, la gente escribe con las patas. Bueno, por eso, pues. Yo tomo fotos, tomo cualquier foto, pero mira las fotos que se toman. No cualquiera es periodista. Felizmente, ¿no? Ah, bueno, claro. Se requiere pues cierta talento Pero de algún modo y formación. Twitter es una forma de periodismo, ¿no? Sí, pero De alguna manera. Es una sí. bitácora, es que es tiene su muro, lugar. es Yo un no lo graffiti. critico, ¿ah? No lo critico, pero a mí me gusta. Sí, sí. Pero en todo caso, veo que muchísima de la gente que usa el instrumento no tiene idea de cómo se escribe ninguna palabra, Sí, ¿no? pues. Y entonces abundan las X, Bueno, que en el contra eso español pues son que va, escasas. Vargas Llosa va contra eso, ¿no? Sí, Contra claro. eso, va contra eso, contra la frivolización y contra la, en fin, la falta de sentido, de densidad y de uso realmente humano de un recurso tecnológico, ¿no? Y sí, bueno, yo creo que es importante el tener en cuenta una opinión como la de Vargas Llosa, ¿no? Ahora, en el tema de el teatro, por ejemplo, que es su campo, que es algo a lo que le ha dedicado muchísima energía y pasión, ¿no le parece que sigue siendo, a pesar de todos los esfuerzos, una actividad elitista? Porque se habla de un boom del teatro. Yo voy al teatro porque me puedo pagar la entrada y puedo ir al Teatro del Arcomar, ¿no es cierto? Y ir a ver ahí grandes obras. Pero, ¿qué pasa con el que no puede? Sí, ¿Qué no. pasa con el que se va...? Es que, claro, sí hay un cierto elitismo. Es que sí hay. Lo hay en todas las artes, ¿ah? Lo hay. Hay un cierto elitismo. Que no es exclusivo del Perú tampoco. No, en general. Es más, yo te diría que hasta cierto punto, en términos creativos, tú tienes que preservar una determinada zona. Es decir, un escritor, si no se protege, no puede escribir. Si no te protege, si no se aísla, ¿no es cierto? Un grupo de teatro, si no cierra bien claramente el lugar donde trabaja, ¿no? Y sabe que trabaja para alguien específicamente. El teatro ha sobrevivido a todos los temores de su desaparición, frente al cine, frente a la televisión, frente a Internet. Sí, el teatro está vivo. Pero su característica está en sus límites, ¿no? En su capacidad de vínculo con el ritual, en su capacidad de apelar a vivencias interiores del ser humano y a generar en ese espacio delimitado cierto vínculo con lo inacible, ¿no? A través de la risa o a través del llanto, pero eso es parte de la esencia del teatro, ¿no? Pero si hiciéramos una encuesta entre jóvenes de sectores socioeconómicos menos favorecidos, ¿cuál sería el porcentaje de chicos que han visto alguna vez una obra de teatro? Mínimo. Ínfimo. Mínimo. Es más, por Salvo eso los cómicos ambulantes de la por Plaza eso es San que yo Martín. defiendo que hay la idea de que florezcan todos los teatros. Yo no estoy a favor de un teatro elitista, cerrado, único, excluyente, discriminatorio de los demás. Yo defiendo a los actores ambulantes, defiendo al teatro de la plaza, por supuesto. Y es más, en muchas circunstancias... ¿La Plaza Isil o la Plaza San Martín? Todas las plazas del mundo, ¿ya? Todas las plazas. La idea que... A mí me han preguntado siempre eso. ¿Los cómicos ambulantes son teatro? Son teatro. Son teatro. Y los espectáculos populares en la calle son teatro, claro que son teatro. Pero no es lo mismo eso que un teatro, digamos, más elaborado, más dedicado, más profesional, con mayores recursos. Claro, pero el INC no le va a dar auspicio a los cómicos ambulantes, por más teatro que sea. Bueno, el INC ya no existe, menos mal. ¿Ya no existe? No, pues. El Instituto Nacional de Cultura novedad. no existe, claro. ¿Ha muerto? Ha muerto como murió la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura ya no existe. Qué pena. Bueno, no, porque ahora hay el Ministerio de Cultura, que es más. Ah, ok. ¿De acuerdo? Ok, porque, por ejemplo, mi amigo Cristian Mendayán hizo un gran trabajo en el INC en Iquitos Sí. y promovió una cantidad de Estupendo. manifestaciones culturales muy dinámicas, muy vivas con la Sí, juventud. sí, sí. Entonces, ahora
¿va a tener el Ministerio de Cultura una especie de comisionado, No, tiene un un director delegado, regional, tiene un director regional, Ok, que era el equivalente del jefe del INC. ok. Porque digamos que tiene mucho más posibilidades, tiene mucho más conexión con el aparato estatal en su conjunto. Eso es parte de la tarea, ¿no? Ujú. Mira, por ejemplo, todo lo que es conservación de patrimonio, que fue el tema con el que empezamos, ¿no? Yo estuve ahora en Ica con la Fundación Getty, reconstruyendo la Catedral de Ica. Yo nací en esa calle, yo no había visto nunca esa catedral. Ni la miraba por afuera porque no es muy atractiva, pero por dentro es un templo barroco maravilloso, excepcional, de los pocos que hay en el mundo de ese nivel, ¿no? Y el Instituto de Conservación de la Fundación Getty está logrando salvarlo, porque incluso muchos congresistas querían tirárselo abajo, ¿no? Y eso pues solamente es posible con una buena dirección regional, con una buena coordinación con el Ministerio de Cultura y con vínculos de apoyo internacional, ¿verdad? Entonces, la idea es justamente establecer una organicidad en el Ministerio de Cultura, las direcciones regionales, que permitan resolver estos problemas que de otra manera no se pueden resolver. Ahora, cuando comenzábamos hablando el ámbito de la cultura, estaba pensando en algunas manifestaciones que no necesariamente son consideradas tales y por lo tanto no tienen nunca ningún apoyo de nadie. Por ejemplo, ¿la televisión es cultura? La televisión puede ser cultura y puede no serlo, ¿ya? Uno de los temas de Vargas Llosa es que cuando dice los antropólogos han deshecho el concepto de cultura, porque como todo es cultura, ya nada es cultura, ¿no es cierto? Salvo la escultura. Salvo la escultura. Entonces, la televisión es un estupendo recurso que puede servir para la cultura y de hecho, cuando por ejemplo empezamos esta franja cultural en el Canal 7, ¿no? Después del fujimontesinismo, hicimos 5 programas allí, 5 programas dedicados a la cultura y en realidad se empezó en pleno proceso de transición, cuando realmente la televisión había sido desvalijada, cuando ya no había, cuando estaba pues la Comisión de la OEA, etcétera. Y gracias a empujes de gente muy comprometida con la cultura al margen de cualquier tipo de opción política, y durante ese tiempo y después, mucho después, con José Watanabe, se desarrolló un uso de la televisión para propósitos de cultura que Claro, todavía pero pervive en Canal 7. ahí la gran discusión es quién decide qué es cultura y qué no, qué es Claro. cultural, porque también el problema es que cuando decimos vamos a hacer un programa cultural, Ujú. que me perdone mi amigo Iván Tais, pero todos decimos vamos a jatear, ¿no? Porque la verdad es que Eso es también un sucede, coñazo ¿no? realmente, ¿no? Ya por eso, pues, pero el entretenimiento tiene diferentes maneras, ¿no? Uno se puede entretener sin aburrirse, ¿no? Y uno Entretenerse sin aburrirse es lo ideal. supuestamente que te vendan la cultura aburrida es la negación de la cultura. Pero es la manera como la mayor parte de programas lo ha planteado. Bueno, en televisión. lamentablemente Sabemos parece que ser es así. música clásica y un señor que va a hablar de manera engolada y nos va es decir... No debería ser. No Pero el debería. otro extremo es frivolizarla de tal manera que es tan entretenido Que ya no es cultura. Ya es pues una cosa, eso es lo que de eso trata La civilización del libro, espectáculo, ¿no? claro. Sí. Ya es cualquier cosa. Y ahí hay también opiniones subjetivas, ¿no? Por supuesto. ¿No? Por ejemplo, considerar a Woody Allen representante de esa superficialidad del espectáculo, a mí me parece injusto. Woody Allen es un genio. Yo creo lo mismo, ¿no? Sí, pues. Pero a Vargas eso no le gusta. Sí, pues, sí, pues, bueno. Claro, pero digamos, en esa misma subjetividad también podría aplicarse, por ejemplo, a decidir si el rock es cultura. Y si el rock es cultura, ¿cuál rock es cultura? Sí. ¿El de quién? ¿El de Sí. pelo Por eso, madreño? estamos en el reino de la subjetividad. ¿Los guachiturros son cultura? No son cultura. Estamos en O el sí son reino de la cultura. subjetividad. ¿No? Esto lo vemos en si no hay discusión, no hay creatividad, no hay conflicto, no hay creatividad, no hay contraposición de ideas, no hay desarrollo humano. O sea, el ser humano funciona así, sobre la base de afirmaciones, de su propia manera de ver el mundo, de su identidad y
la contrapone a otras. El error es cuando discrimina, cuando rechaza, Claro. cuando es intolerante. Pero cuando incorpora elementos de la otra cultura y está dispuesto a dar su propia cultura a otra cultura, eso es interculturalidad, ¿no es cierto? Y eso funciona entre Comas y San Isidro, o Villa El Salvador, o entre la selva y Piura y la sierra, claro. Volviendo al tema el presupuesto del ministerio, uno dice, bueno, claro, la cultura siempre es el patito feo, pero, por ejemplo, las entradas a Machu Picchu para los extranjeros son carísimas. Sí. Yo llevé una amiga hace poco y se quedó molesta porque me dijo, oye, tú pagas mucho menos que yo, esto es discriminación. Sí. ¿No es discriminación? Bueno, sí. Claro Ok. que sí. Todo bien. Bueno, llamarían discriminación positiva, llamarían, ¿eh? Positiva Como- sí, sí. para el presupuesto, Para el erario pero nacional. no para el visitante. No, sí, sí. Esto es también un punto de discusión, Es raro, y de ¿no? debate. Sí, Porque no, uno asume que el extranjero es billetón, Sí. y no siempre. No Hay un montón de siempre. turistas mochileros que vienen contando las moneditas. así es. Lo que pasa es que, digamos, al turismo le interesa más el billetón que el mochilero. Ah, bueno, sin duda, Y ¿no? bueno, pues Pero- entonces ahí está el problema que siempre pero- trata Rafa León en sus crónicas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de debate. Yo, en Porque realidad, creo que el extranjero paga como que más del doble, ¿no? la verdad que no lo sé exactamente, pero sí sé que paga más. Bastante más. Sí, sí, En bastante el más. tren y en la entrada a Machu Picchu y en Claro, todo. claro. Bueno, y esto también sucede que si tú vas, pagas, pero si tú vives en el Cusco, no. Ajá. El cusqueño tiene derecho a venir gratis, También ¿no? es discriminación. también, pues, positiva, Positiva. supuestamente. Ya. Pero en todo caso es un tema de discusión, Beto. Yo, una de las cosas que tengo que hacer es esa, ¿no? Es conversar con David Ugarte, que es el director regional, sobre estas características. Yo voy a ir ahora el 3 de mayo a propósito de la unidad esta de manejo de Machu Picchu, sobre el cual hay controversia ¿no? y diferencia. Lo que pasa es que es una buena caja chica, ¿no? Supongo, porque ingresa mucho dinero. Bueno, y entonces sí. uno podría decir, ¿por qué con esa plata no apoyan mi película? No, con esa plata apoyamos muchas cosas, ¿ah? Por ejemplo. Por ejemplo, el Capañán. El Capañán, que es el camino inca, Camino Inca. y no sé si te deben haber dejado un libro sobre el Capañán, ese es un proyecto fundamental para el Perú. El Camino Inca es una maravilla que todos los peruanos tendrían que recorrer, pero Así es. muy pocos lo hemos hecho. Bueno, tenemos que empezar a hacerlo, pero entre otras cosas, pues no se ha hecho, no se ha estudiado seriamente. Está empezando, se está presentando el expediente a la UNESCO para su reconocimiento como patrimonio de la humanidad. El Perú tiene la mayor parte de este camino, son 6 países, pero la mayor parte está aquí, porque aquí está pues, el núcleo del Tahuantinsuyo, ¿no? Y si no se hubiera podido pagar a los arqueólogos y la gente que está investigando y a protegerlo, porque, bueno, yo he tenido notificaciones de que la minería informal en algunos casos pues ha atentado contra este camino, incluso contra escalinatas perfectamente definidas, maravillosas, por o el huaqueo o la minería informal, ¿no? Entonces, el dinero se usa para eso. El Capañán vive gracias a el dinero que se recauda de estas visitas. Una última pregunta, porque es un clamor popular. La gente en las redes sociales me pide que le pregunte sobre la famosa ley de cine, que ha estado durmiendo el sueño de los justos a lo largo de varios gobiernos. Pero ya no. Ya tenemos, digamos, razones para creer en el cine peruano, ¿no? Ya Sí. tenemos Osos de Oro y premios importantísimos. Sí, sí, vamos a hacer un certamen que se llama Mira Perú, un lanzamiento internacional del cine peruano. El gobierno ha dispuesto que se cumpla la ley de cine. Se van a otorgar todos los premios previstos en la ley, por primera vez. Tenemos el dinero. Con gran esfuerzo. Suena inverosímil, ¿no? Sí, pero Creo tenemos que el ni dinero. usted se lo cree cuando lo dice. Tenemos el dinero. Tenemos el dinero. Yo creo que... Sí, bueno, yo me estoy jugando el pellejo con eso, ¿no? Si no logro ese dinero, bueno, fracasaré, ¿no? Pero lo tenemos. Qué bien, es una gran Y noticia. vamos a esa. lanzar, yo además creo que con esto se van a acabar las discusiones entre las diferentes agrupaciones de los cineastas, que como buenos artistas a veces generan conflictos donde no deben, y yo creo que será un motivo de reunificación de toda la gente que hace cine, incluso desde provincias, porque los premios están previstos en todas las posibilidades de hacer cine en el Perú, tanto a nivel de ficción como documental, y tanto desde Lima como de todo el país, ¿no? De todos los departamentos del país. ¿Qué pasó con esa exposición a la que parece que engañaron al presidente Humala con una exposición que tenía cuadros falsos del pintor Flores? Sí. Sí, ¿Qué pasó sí, ahí? sí. Bueno, yo no fui... Estaba en cámara escondida.
No, eso forma parte de lo que es el conocimiento de cada uno de los mercados, ¿no? Que funcionan en el arte en el Perú, ¿no? Y en la pintura hay Digamos, gente alguien lo invitó a inaugurar la exposición y él se emocionó con la exposición y luego resultó que los cuadros eran Bamba. la mayoría, sí. Sí. Sí, bueno, pero el presidente fue engañado, o sea, él no sabía eso, ¿no? No, sí, claro. Entonces, Pero tampoco sabía lo ideal es que el presidente no se haya César San engañado, ¿no? Martín, no se deje engañar lo ideal. Sí, sí, bueno, pero pasa, ¿no? Bueno, él fue, además lo vio, también estuvo, yo no pude ir, fue el secretario general del ministerio. César San Martín me llamó y me dijo, mándame inmediatamente, por favor, a alguien que evalúe estos cuadros. Y si hay uno solo falso, yo cierro la exposición. Y casi todos eran falsos. La gran mayoría. O sea, estaba inaugurando una exposición de reproducciones, de copias. Bueno, muchas eran reproducciones, sí. Qué papelón. Sí, bueno, sí, pues. Pero bueno, sin querer, así a veces hace uno cosas sin saber, ¿no? No, sí, bueno, no, él no tiene por qué. No tiene cómo saberlo. Y Solamente además- un experto además puede reconocer, ¿no? Sí, sí, bueno, tienes que saber. Si nosotros vemos ese cuadro, decimos qué bonito, qué macanudo, estupendo, y no sabemos la diferencia, ¿no? Pero bueno, también se ha hecho un poco escarnio el tema. El pobre César San Martín lo hacía de la mejor voluntad y bueno, pues lo engañaron, ¿no? Sí, bueno, sucede en las mejores Sí, familias, sí, como sí. decía. Bueno, y en como algunos decían casos, nuestras tías. además, en algunos casos alguna gente que conoce se da cuenta, por ejemplo, se siente satisfecha. Cuando a mí, un amigo mío me dice, oye, ¿este guaco es falso o es verdadero? Yo le digo, ¿en cuánto te lo están vendiendo? En 5 soles. Es falso. Bueno, pero cómpralo porque es lindo. ¿Te das cuenta? Mira qué bonito es. Hay otra manera de saberlo, ¿no? 5 soles no va a venderte nadie un guaco verdadero, ni hablar. Ahora, los guacos no deberían venderse, ¿no? Los huacos no deberían venderse. Los huacos deberían ser, como son, propiedad del Estado, parte de la identidad. Pero los huacos se han vendido y hay mucha gente que ha comprado huacos en el Perú y los tiene y los conserva. Y además tiene la posibilidad de registrarlos, de conservarlos y registrarlos. Hay un registro Sí, nacional hay un de registro. guacos. Si tú quieres saber un día, por ejemplo, el huaco que tienes en tu casa, lo llevas al No tengo aeropuerto, huacos en mi ¿no casa, tienes ni uno? no. Bueno. Bueno, pero sí hay mucha gente que tiene, ¿no? Ujú. A mí me han regalado huacos, por ejemplo, no ahora, porque ahora además yo no acepto ningún tipo de regalos de ese tipo. Por si acaso. Pero claro. Pero cuando hace tiempo y cuando, en fin, era chico, me regalaron varios huacos a lo largo de cuando yo viajaba por el Perú. Y lo que yo hago es, lo que yo voy a hacer, porque tengo que hacerlo, es registrarlos. Tengo dos o tres huacos, es registrarlos. Lo que pasa es que me da un poco de pereza de hacer todo esto por... Si tú quieres, por ejemplo, saber si un huaco es legítimo o no, una manera, cuando me lo preguntan algunos amigos, es tú vas al aeropuerto, y en el aeropuerto tú llevas y dices, este huaco me lo quiero llevar fuera del Perú. Ujú. Y hay un señor que te dice, no señor, usted no se puede llevar este huaco porque este huaco es auténtico. O sea, si a uno se lo requisan, es auténtico. Eh, Ya es demasiado tarde. ya. Ya te lo Bueno, quitaron. pero no te lo quitan, sino tú lo puedes retener, tú lo registras con tu nombre, pero no puedes sacar. Pero Pero si es falso, encuentro una contradicción puedes ahí, llevar. porque si es patrimonio cultural de la nación, ¿por qué uno lo puede registrar a su nombre si es de la nación? es de la nación, pero tú lo puedes guardar, pues, tú lo puedes tener en tu colección. Como pasa en muchas colecciones ¿Sí? privadas. ¿Tú has ido al Museo a Mano, por ejemplo? Sí, ¿Es precioso? sí, claro. Ah, entonces, bueno. Claro, pero digamos, si yo me voy a una caminata por el desierto de Samaca, Sí. con mi amigo Alberto Benavides, Sí. y entonces encuentro un huaco maravilloso, no va a pasar porque ya eso lo han arrasado, pero Sí. si pasara, Sí. voy, lo registro y ese es el huaco de Beto Ortiz, aunque no es mío en realidad. Sí. Es de la nación, pero también es mío Lo porque yo lo tienes tú encontré. guardado. Lo tienes tú guardado. Y me lo llevo. Sí, claro, lo guardas tú, pues, está registrado. Ah, no sabía eso. Puedes poner tu colección. ¿Ah? Ah, mira. La qué colección Beto interesante. Ortiz. No, yo pensé que había que entregarlo a un museo. No. Bueno, es lo ideal, ¿no? Lo ideal es porque tú no vas a protegerlo, guardarlo, cuidarlo, ¿no? Más sobre todo con los textiles, por ejemplo, ¿no? La gente que protege textiles, lo que hace, o que guarda textiles, los expone a un deterioro, pero rapidísimo, ¿no? Claro, claro. Lo guardas tú en tu departamento de San Isidro, si no tienes las condiciones correctas, se deteriora, ¿no? Pero sobre esto hay especialistas muy buenos en el ministerio, muy buenos. Y hay una asesoría directa, ¿no? Blanca Alba, que se ocupa justamente de fiscalización y control. Hay una dirección general de fiscalización y control, que es la que se preocupa justamente de que
no se acabe con el patrimonio y que se cuide el patrimonio, la que cuida las invasiones famosas, ¿no? O el que, por ejemplo, hay una dirección de preservación de la arquitectura colonial y republicana, ¿no? Hay un cusqueño, un arquitecto muy bueno que se llama David de Lambarry, y se generan muchos problemas cuando hay, por ejemplo, remodelaciones y los arquitectos quieren hacer, pues, poner su impronta en las remodelaciones que hay. Y hay, pues, ciertos permisos que tener, porque, digamos, el patrimonio hay que cuidarlo, ¿verdad? No puede uno hacer cualquier cosa con un monumento nacional. ¿Te das cuenta? Aunque esté en tu propiedad, no puedes hacer cualquier cosa. Es parte de lo que es el... Puede ser tu propiedad, ¿eh? Tú puedes tener una propiedad que sea declarado un monumento nacional, pero forma parte del patrimonio y por lo tanto tú no puedes, por ejemplo, destruirlo, como a veces se han hecho, ¿no? Se han botado muchas casas maravillosas, por ejemplo, en la avenida Arequipa, ahí donde está Plaza Vega ahora. La Casa Marzano, claro. Se arrasó, ¿no? Y ahora hay este lugar horroroso, ¿no? Que vende computadoras, modernidad. Vende todo, ¿no? Y está junto ahí a la casa esta donde funciona la Alianza Francesa, ¿no? Y hay una especie de anacronismo y de falta de coherencia entre un edificio y el otro, que es lo que hace que un país una ciudad se vaya desgranando, se vaya perdiendo, ¿no? Hay un texto de Bertolt Brecht que voy a citar incorrectamente porque no recuerdo ni a qué obra pertenece, pero es algo así como primero la comida y luego la moral, ¿verdad? Sí, la ópera 2 por medio. ¿Cómo es, En la cómo es ópera. el...? Sí, ¿qué cosa Comer es lo que primero, dice? luego la moral, dice Brecht. Claro. Qué pena que me van a recordar siempre por esta frase, que es que tiene la música de Kurt Weill, de la ópera de 3 peniques, claro, o de la ópera 2 por medio. Aquí en el Perú se dio así. ¿Y en el Perú rige este precepto? ¿Comer primero y luego la moral, en muchos casos, pues sí, ¿no? Obviamente es una síntesis provocadora de una obra de teatro que pues tuvo su sentido en un determinado momento y tiene valor en un determinado momento. Pero que no significa que uno tiene que arrasar con las buenas costumbres para comer. Claro, ¿no? pero comer primero y luego ir al teatro sería en todo caso. Bueno, eso es cierto. ¿No? Pasa con algunos alumnos míos que iban a clases sin haber almorzado, por ejemplo, ¿no? Y yo le decía, ¿qué te pasa que estás débil? Es que no he almorzado. Entonces, ¿En la católica? Sí. ¿Eso pasa en la católica? ¿Pero por qué? Por apuro, no porque no haya papel. No, en algunos casos porque... No, la católica tiene mucha gente pobre, ¿eh? Y mucha gente que tiene beca. Y a veces a gente que da dinero, a la universidad le ha dado dinero para que venga a la universidad en función de su talento. Ahora se han puesto restricciones porque en algunos casos ese dinero era usado para mantener toda la familia. ¿Ya? Pero sí, no, hay gente pobre en la católica. Claro. ¿Qué va a pasar con la católica? Sabrá Dios, habrá que rezar. Dios o sus embajadores. Sí, habrá que rezar. ¿Cómo es ese sticker que están poniendo en los carros? No tengo ningún problema con Dios, lo que no soporto son sus ayayeros. ¿No? ¿No has visto? No lo he visto. He visto una calcomanía. Ministro Peirano, ha sido un placer conversar con usted. Bueno, el mío, Beto. Muchas gracias. Gracias a usted. Nada más. Nos vamos a una pausa y regresamos.